El concepto del juicio divino representa uno de los pilares fundamentales de la teología cristiana adventista. Contrario a la percepción popular que presenta el juicio como un acto arbitrario de venganza divina, el estudio profundo de las Escrituras revela un proceso meticulosamente estructurado que manifiesta el carácter de Dios en sus dimensiones de justicia, amor y transparencia absoluta. El juicio divino no constituye un evento aislado, ni tampoco se limita exclusivamente a la humanidad. Se trata de un proceso cósmico que involucraba a todo el universo inteligente, incluyendo ángeles, seres celestiales y mundos no caídos. Este alcance universal responde a la necesidad de vindicar el gobierno moral de Dios ante todas las inteligencias creadas. La declaración apostólica de Pablo en 2 Corintios 5:10 establece la universalidad del juicio, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Sin embargo, la revelación escritural demuestra que este juicio no ocurre como un evento singular, sino que se desarrolla en 3 fases cronológicamente distintas, cada una con propósitos específicos dentro del plan divino de redención. Para comprender adecuadamente la naturaleza y propósito del juicio divino, resulta imprescindible situarlo dentro del contexto del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Este conflicto cósmico se originó con la rebelión de Lucifer en el cielo, quien cuestionó el carácter de Dios, acusándolo de ser injusto, arbitrario y excesivamente severo en la aplicación de su ley. Apocalipsis 12 identifica a Satanás como el acusador de nuestros hermanos, papel que ha desempeñado consistentemente desde su caída. Cada fase del juicio divino responde directamente a estas acusaciones satánicas, demostrando que Dios no actúa en secreto ni de manera caprichosa. Por el contrario, Él abre los registros celestiales, revela evidencias y permite que todo el universo examine sus decisiones con plena transparencia. Elena G. de White enfatiza este aspecto en El conflicto de los siglos. Todo el universo contemplará la justicia y misericordia de Dios en el trato con el pecado. Así, el juicio trasciende la simple determinación de destinos eternos individuales para convertirse en una vindicación completa del carácter divino ante toda la creación. El juicio investigador representa la primera fase del proceso judicial divino y se desarrolla antes de la segunda venida de Cristo. Su fundamento profético se encuentra en Daniel 8:14, donde se declara: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Esta profecía apunta directamente al ministerio final de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial, concepto desarrollado extensamente en Hebreos 8 y 9. La visión profética de Daniel 7 proporciona detalles adicionales sobre este juicio pre-advento. El profeta contempló tronos siendo colocados, el anciano de días tomando asiento, libros siendo abiertos ante millones de seres celestiales que observaban el proceso. Significativamente, toda esta escena judicial ocurre antes de que el Hijo del Hombre reciba el reino eterno. El juicio investigador cumple múltiples propósitos dentro del plan divino de redención. Primero, examina meticulosamente los registros de todos quienes han profesado fe en Cristo a lo largo de la historia. Segundo, determina quienes han permanecido fieles en Cristo hasta el final de sus vidas. Tercero, vindica la justicia de Dios ante los ángeles y seres celestiales que observan el proceso. Los registros celestiales mencionados en las Escrituras incluyen el libro de la vida, el libro de las obras y el libro de las memorias. Es crucial entender que este juicio no tiene como propósito informar a Dios, quien posee conocimiento omnisciente de todas las cosas.
Más bien, su objetivo es revelar ante el universo entero la legitimidad y justicia de las decisiones divinas respecto a cada caso individual. Durante esta fase judicial, Cristo desempeña múltiples roles fundamentales: sumo sacerdote, abogado defensor y mediador entre Dios y la humanidad. Primera de Juan 2:1 declara explícitamente: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Elena G. de White describe este ministerio intercesor. Mientras Jesús intercede, Satanás acusa, pero Cristo presenta su sangre en favor del pecador arrepentido. Este aspecto del juicio investigador enfatiza que la salvación se obtiene exclusivamente por gracia mediante la fe, aunque la fe genuina inevitablemente produce obediencia y perseverancia como evidencia de su autenticidad. Después de la segunda venida de Cristo, los justos son trasladados al cielo, mientras la tierra permanece desolada durante 1000 años. Durante este período milenial, ocurre una segunda fase del juicio que frecuentemente ha sido incomprendida o subestimada en su importancia teológica. Apocalipsis 24 establece claramente: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, y se les dio facultad de juzgar. El apóstol Pablo complementa esta revelación preguntando retóricamente: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? 1 Corintios 6:3. Este juicio posee características distintivas que lo diferencian de la fase investigadora. Primero, no decide destinos eternos, pues estos ya fueron determinados en el juicio investigador. Segundo, permite a los redimidos revisar exhaustivamente los registros celestiales. Tercero, explica las razones por las cuales ciertas personas se perdieron. Cuarto, confirma que Dios actuó con perfecta justicia en cada caso individual, sin excepción. Elena G. de White proporciona perspectiva adicional. Cada pregunta será contestada. No quedará ninguna duda en cuanto a la justicia de Dios. Esta fase revela plenamente la transparencia absoluta del gobierno divino, permitiendo que los redimidos comprendan íntegramente la sabiduría y equidad de todas las decisiones divinas. El juicio explicativo cumple una función pedagógica esencial. Satisface completamente la curiosidad legítima de los salvados respecto a seres queridos, conocidos o figuras históricas que no fueron redimidos. Al examinar los registros completos, los redimidos verifican personalmente que cada persona recibió todas las oportunidades posibles de salvación y que Dios respetó absolutamente el libre albedrío de cada individuo. Al concluir el milenio, la Nueva Jerusalén desciende del cielo a la tierra. Los impíos son resucitados en la segunda resurrección y comparecen ante el gran trono blanco para el juicio ejecutivo final. Apocalipsis 20, 11, 15 describe esta escena solemne. Los libros son abiertos nuevamente, cada persona es juzgada según sus obras registradas, y Satanás, junto con todos los impenitentes, enfrentan su destino final. Este juicio constituye el acto culminante del proceso judicial divino. El lago de fuego mencionado en Apocalipsis no representa tormento consciente eterno, sino destrucción completa y definitiva. Malaquías 4:1 declara proféticamente: todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. La naturaleza del castigo divino corresponde a la eliminación total del pecado y los pecadores, no a sufrimiento perpetuo. Elena G. de White afirma: el pecado y los pecadores son consumidos. El universo queda limpio. Esta purificación final del universo cumple la promesa profética de Nahum 1:9. No se levantará 2 veces la aflicción. El pecado, el sufrimiento y la rebelión son erradicados eternamente, imposibilitando cualquier recurrencia futura.
Las tres fases del juicio, consideradas en su conjunto, revelan un Dios que es justo pero no arbitrario, transparente pero no secreto, amoroso pero no permisivo con el pecado. Cada fase contribuye a la vindicación completa del carácter divino ante todo el universo. El juicio investigador demuestra que Dios conoce perfectamente a quienes son suyos. El juicio explicativo confirma que sus decisiones fueron absolutamente justas. El juicio ejecutivo elimina definitivamente el pecado, mientras todo el universo reconoce la rectitud divina. El juicio divino no debe percibirse como amenaza para el creyente fiel, sino como esperanza gloriosa. Cristo es simultáneamente juez y salvador, garantizando que quienes permanecen en Él no tienen nada que temer. Apocalipsis 14:7 proclama: «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado». Este mensaje posee relevancia inmediata, pues el juicio investigador está actualmente en curso. Cristo continúa intercediendo como sumo sacerdote y permanece abierto el tiempo de gracia para que los seres humanos se reconcilien con Dios mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo.